ahora lo que ha significado el pacto histórico. Creo que nos va a contar un poco Luis Sánchez. Un saludo al frente y como hasta qué punto tenemos alguna información respecto a su generación y al éxito que ha tenido. Adelante, Luis. Gracias, Jorge. Bueno, creo que estamos ante un acontecimiento en América Latina de gran trascendencia, definitivamente, por todas las razones que se conocen, que lo han planteado también los compañeros, ¿no? Es casi un escenario, digamos, que equivale al que hubo en el momento de la independencia, ¿no? En donde los pueblos han conquistado su independencia y ahora pueden asumir el gobierno, pero por alguna razón lo perdimos, ¿no? Lo perdimos hace 200 años. Y tanto como Colombia como Perú, después de 200 años se puede pensar que las fuerzas que sacaron adelante la independencia de la mano con los libertadores y con los propios líderes locales, tienen una oportunidad de intentar hacer un país conforme a lo que la independencia mismo postulaba, ¿no? Y en el caso de Colombia es incluso más trascendente, no solo por la importancia estratégica que tiene Colombia, sino porque viene de una experiencia muy dolorosa, ¿no? Que la han señalado muy bien los compañeros, ¿no? En donde la guerra pues formaba parte de la forma de vida y de la democracia, entre comillas, colombiana, además comprometida con los problemas que son motivo de persecución en primera fila a nivel mundial, que es el tema del narcotráfico, ¿no? Entonces, el mérito de Colombia es enorme y creo que los peruanos nos toca mirarlo con mucha atención, con mucho sentido de aprendizaje, creo, porque el triunfo del pacto histórico de Petro nos da muchas pruebas de que la constancia, la capacidad de mantener la propuesta y sobre todo la capacidad de enfrentar cada nuevo escenario es una condición fundamental para poder ganar realmente un escenario de gobierno, ¿no? Petro nos da una lección enorme desde la experiencia que él pasa por todas las pruebas vitales, diríamos, de la política latinoamericana, ¿no? Desde la propia lucha armada hasta el ejercicio democrático en condiciones territoriales disminuidas, en municipio y todo eso, y llegar ahora al gobierno bajo una condición no solo de propuestas temáticas que no pueden ignorarse, ¿no? Sino de respetar, como bien se ha dicho, la propia condición democrática que permite que haya llegado al gobierno, ¿no? O sea, ahora las izquierdas pasamos a ser los que defendemos el marco democrático, los que defendemos los procedimientos constitucionales, y eso lo ha remarcado mucho en su discurso, ¿no es cierto? Porque esa es la condición para poder tener un país pacífico, estable y para poder hacer algún cambio, ¿no? Si no tenemos eso, entonces no sirve de nada, ¿no? Es decir, necesitamos conquistar un escenario de estabilidad, que fue el gran problema que tuvimos en el Perú después de la independencia, ¿no? La inestabilidad nos destruyó todo, ¿no? Y la inestabilidad prosiguió durante todo el siglo XIX y de alguna manera se reproduce a lo largo del siglo XX. Entonces aprendemos en la izquierda de que somos nosotros los que tenemos que asegurar las condiciones de respeto a una democracia por lo menos leal con los principios que dicen las constituciones y sobre todo leal con la voluntad del pueblo, ¿no? Entonces, yo lo primero que quiero plantear es eso, lo que significa en términos de aprendizaje para nosotros los peruanos, una progresión en la candidatura, en el trabajo político del actual presidente de Colombia, y la manera en que ha podido reunir en esto que se llama el pacto histórico propiamente en menos de un año, ¿no? A un conjunto de fuerzas que tienen la voluntad de gobernar, ¿no?
Eso es lo que tenemos que tener. Creo que a veces en el Perú no hemos entendido el sentido de participar en las elecciones y el sentido de lo que tenemos que hacer. Tenemos el desafío de gobernar, ¿no? Y la prueba de que no lo habíamos entendido suficientemente es de que ha ganado un líder de izquierda y ni él sabe cómo gobernar, ni los que estamos afuera sabemos cómo influir en él tampoco, ¿no? Entonces, la posibilidad de armar un gobierno en el Perú se torna frágil, se torna difícil. Y entonces creo que hay que entender que el mensaje de Petro, que a mi modo de verlo ha trabajado a través del aprendizaje histórico de toda su vida, es que si llegó al gobierno es para gobernar, ¿no? Entonces, me gustaría remarcar el sentido en que él propone el pacto histórico, ¿no? Que es mucho más profundo que la manera en que nosotros lo vemos en el país hasta ahora, por lo menos. Nosotros hemos visto la participación electoral a veces como una alianza política, ¿no? Como una coalición electoral tan falta de seriedad que ni bien se gana las elecciones, al día siguiente se deshace el frente, ¿no? Y cada quien, y todavía se tiene me pareció escuchar eso un poco en la alianza que habían hecho los compañeros de Nuevo Perú, se tiene el coraje de salir al público y decir que esa alianza fue hecha solo para las elecciones, ¿no? Entonces, hacemos la alianza solo para ganar las elecciones, al día siguiente nos separamos y cada quien sigue haciendo. ¿Qué tiene eso de serio, no? O sea, ¿cómo empata eso con la responsabilidad histórica que tenemos de manejar un país, ¿no? Y cómo entender en ese sentido la experiencia del pacto histórico en Colombia. Entonces, para Petro, el pacto histórico no es una coalición electoral, ¿no? No es un frente político para enfrentar al enemigo, ¿no? Como lo define, es un acuerdo histórico para gobernar Colombia, ¿no? Y para darle una continuidad. Y en esa medida el pacto histórico no se cierra ni se desarma, ¿no? Se mantiene abierto y el mensaje que él transmite, que por supuesto es un mensaje bastante desafiante y riesgoso incluso en alguna medida, es el de que se convoca a los más amplios sectores para que puedan llegar al pacto histórico y poder garantizar que el proceso de cambios que se inicie continúe, ¿no? Y que haya una coincidencia en torno a la propuesta básica que ha permitido el triunfo y que se ha ido perfilando de algún modo con los discursos o los mensajes que le ha dado en la campaña y lo que ha manifestado luego en la asunción del mando, ¿no? Entonces, ese aspecto también quisiera remarcarlo, ¿no? Entender que el pacto histórico no es una coalición electoral, ¿no? Y el propósito es armar realmente una coincidencia histórica de las fuerzas que entienden que ya pues pasó el tiempo de estar jugando a que yo soy distinto a ti o que tenemos diferentes ideologías o que no me gusta cómo te comportas, etcétera, porque la responsabilidad es histórica. O sea, después de 200 años tenemos la posibilidad de gobernar un país, ¿no? Y entonces hay que entender que gobernar presupone pues tener siempre a la mayoría a nuestro lado, ¿no? Y eso quiere decir que el pacto histórico tiene que hacerse con todas las fuerzas sanas, no interesa cuál sea su posición ideológica o cuál sea sus antecedentes, pero que están de acuerdo en este conjunto de medidas que se van a ir a poner en práctica conforme el gobierno vaya afirmando su propia solidez, ¿no? Entonces, eso creo que es una de los mensajes que sale de la experiencia del pacto histórico, de lo que Petro nos está diciendo, y que nosotros tenemos que aquilatarla, ¿no? Porque de cualquier modo estamos a una situación semejante, es decir, estamos en una situación de posibilidades de gobierno. Entonces la pregunta es, ¿por qué no armamos un pacto histórico y le decimos a Castillo, mira, esto es lo que tienes que hacer tú también, ¿no? O sea, no se trata de que hagas una alianza magisterial o con Perú Libre, tienes que armar un bloque de gobierno, ¿no? Y ahí tienes que sumar fuerzas y ganar una responsabilidad que deje de ser simplemente la de defenderte para que no te caigas, sino de iniciar el reto de poder gobernar. Ese mensaje creo que es muy sólido en la propuesta de Petro y me parece que vale la pena
aprender, ¿no? Creo que estamos los peruanos en este momento en esa condición. Lo tercero que me gustaría decir es que la propuesta que él ha usado, que ha lanzado para poder atraer justo un consenso, recoge aquellas necesidades que son más importantes para la situación de Colombia, ¿no? Y eso supone un grado de realismo que también tenemos que valorarlo, ¿no? Entonces, lo primero que pone en primer lugar es el tema de la paz, ¿no? Es el tema de la paz, o sea, cómo pacificar Colombia, ¿no? Y entonces, en el manifiesto que le sirve para la campaña y que es lo que mantiene en su mensaje de gobierno es que lo primero que hay que hacer es que los acuerdos de paz que se negociaron en La Habana tienen que llevarse a la práctica, ¿no? La primera condición es asegurar la paz en Colombia, y esto es un reto enorme, ¿no? Es un reto enorme porque hay los enemigos políticos, los enemigos sobre todo extraterritoriales, están interesados en que la paz no llegue, ¿no? O sea, hay gente que quiere vernos en guerra permanente, ¿no? En guerra interna permanente, en desestabilización, ¿no? Y van a hacer todo lo que han hecho siempre para que una propuesta tan seria, tan necesaria, tan aceptable, creo yo, por todo el pueblo de Colombia, se frustre, ¿no? Entonces tiene un reto de por sí en el tema de la paz muy enorme. Entonces, yo quisiera rápidamente nomás mencionar para compartir, ¿no? Un poco refrescar, porque estoy seguro que todos lo han escuchado, los 10 puntos que él propone para su mandato y entender la lógica que no es una lógica ideológica como estamos acostumbrados a hacer en el Perú, ¿no? O sea, nosotros hacemos programas a partir de una propuesta ideológica de sociedad, ¿no? Pero en el caso de Petro, yo veo, él está haciéndolo a partir de los problemas principales y más urgentes que tiene la sociedad colombiana. Entonces decíamos, el primero es el de la paz, y ahí hay que lograr que los acuerdos que se tomaron se lleven a la práctica. No podemos fallarle a la sociedad colombiana, dicen, los muertos se lo merecen. Realmente es la reivindicación de todos los héroes caídos, ¿no? De toda la gente que peleó realmente por llegar a este momento histórico en que el pueblo recupere la condición de la democracia y que permita a partir de ahí edificar un bienestar compartido. Lo mínimo es un homenaje a ese sacrificio, y creo que una fuerza política que no rinde homenaje a sus antecedentes que dieron la posibilidad de estar ahí, se quiebra moralmente, ¿no? O sea, necesitamos para poder gobernar también partir del reconocimiento a aquellos que cayeron en el camino, porque esa es la fuerza moral que nos permite seguir adelante, ¿no? Y creo que Petro ahí lo está asumiendo en esa medida, ¿no? El problema de los sectores vulnerables, ¿no? Que él menciona, poner en primer lugar el tema de la niñez, de la vejez, el problema de la discapacidad, ¿no? Que es un problema tangible, que es un problema que incluso está en la agenda internacional, que probablemente no tiene, no es el que afecte de manera radical en todas las sociedades, a gran parte de la población, pero es un tema en el que se está jugando un poco el humanismo del momento actual, ¿no? O sea, la sociedad es que si por lo menos no se atiende a los ancianos, o si por lo menos no le damos bienestar a los niños, entonces estamos fallando como sociedad, ¿no? Entonces, partir por los sectores más vulnerables es una cosa que está, por cualquiera sea las razones, posicionado en la expectativa internacional incluso, y por ahí lo asume como una de las cosas que el gobierno va a afrontar. Y en tercer lugar, el tema de la igualdad de género, ¿no? Igual, ¿no? Creo que ahí los contextos de cada sociedad pueden sopesar hasta dónde estos son temas que son deficitarios, que no se han resuelto, que todavía requieren abordarse con mayor claridad en las políticas. Eh, pudiese ser que de pronto ahí hay muchas cosas que en realidad están en camino. Por el solo hecho de que la vicepresidenta sea una mujer con un gran consenso ya indica que en realidad la participación, por ejemplo, política de las mujeres se ha ido librando en la práctica ya, no es una cosa que esté cerrado los canales para la labor política
en el gobierno de las mujeres. Se ha avanzado muchísimo. En el Perú nosotros teníamos incluso durante la legislación laboral de velasquismo lo que era una suerte de legislación favorable, el perjuicio a favor de la mujer, ¿no? Y se le daban a la mujer algunas concesiones, algunas ventajas, ¿no? Como la jubilación a menor edad y algunas compensaciones laborales por la condición de ser la madre en el sentido de dedicación, ¿no? Había esa ventaja y de cierto modo eso queda en la sociedad y por lo tanto hay temas de género que se están resolviendo, forman parte ya de la experiencia. Y en esa medida, Petro propone el tema de dar una política, un tratamiento especial al problema de las mujeres sobre todo, ¿no? Diálogo sin excepciones es el cuarto punto que él propone y esto es una de las cosas que también vale recalcarlo, ¿no? Porque diálogo sin excepciones, pues. Pero el diálogo es el diálogo no por el gusto de mirar un programa de televisión donde la gente conversa, ¿no? No es por el gusto de decir tú hablo, tú hablas, todos hablamos y nos pasamos. Es el programa de llegar a acuerdos, ¿no? De entenderse, ¿no? O sea, diálogo para lograr entendimientos, luego diálogo para producir acuerdos. Entonces, creo que la dimensión en la que él ha manejado la palabra diálogo desde la campaña es de una profundidad que tenemos que aquilatar, ¿no? Aquí el tema es que tenemos que dejar aquellas cosas que nos enfrentan, nos dividen y aprender a dialogar y aprender a entenderlos, ¿no? Y lo que supone, por supuesto, aprender a hacer también concesiones, ¿no? Escuchar, ¿no? Escuchar a todos los colombianos efectivamente porque la realidad de Colombia es tan diversa como la nuestra y difícilmente desde el gobierno o desde la capital se percibe la diversidad de problemas que hay, entonces hay que saber escuchar a todos los sectores y ahí pues el trabajo de priorizar, de ordenar, de decidir por dónde comenzar es el trabajo que tiene que afrontar el equipo del presidente y toda la gente del gobierno, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de un reconocimiento de que a veces no es suficiente pues, el conocimiento que pueden aportar los intelectuales en el problema político, sino que hay que escuchar a lo que dice la gente de base, ¿no? Porque de ahí salen las soluciones, salen las propuestas. Dice también, el punto número 6 dice contra la violencia, ¿no? La violencia sobre todo ya en los planos familiares, en los planos de la vida diaria y el tema de la seguridad, ¿no? Entonces ahí todos lo entendemos, es un problema gravísimo en Colombia. Durante mucho tiempo ha sido el país con más alto índice de violencia en el mundo, ¿no? Y solo disputado a veces por México y en fin. Este es un desafío tremendo y junto con eso, lo que él menciona como punto número 7, el tema de la lucha contra la corrupción. Igual, ¿no? El problema de la corrupción brota en todos los países porque es casi como el capitalismo ya llegó a un punto en el que ya no puede trasladar más bienestar a la gente y entonces los que se han quedado al margen empiezan a disputarlo por medios corruptos. Hemos llegado a un punto en el capitalismo ya no redistribuye riqueza. Entonces los que la aspiran a tenerla más y no hay forma de lograrla porque los mercados incluso son restringidos, usan la corrupción. Es increíble pues que el Estado se convierte en el gran distribuidor, y lo estábamos comentando al inicio, ¿no? Las universidades no se contentan con ganar ingresos de los particulares, sino que hacen jugosos negocios o negociados con la capacitación que contratan los ministerios para poder garantizarles un público cautivo, ¿no? Estudiantes cautivos. Entonces, el tema de la corrupción es gravísimo y bueno, es otra de las cosas que él considera y junto con eso el tema del medio ambiente, incluso ha sido una de las cosas que ha remarcado también durante su campaña, ¿no? Por todo lo que significa el cambio climático y lo que va a afectar a regiones en especial cálidas, tropicales, como gran parte es en Colombia. El cambio climático puede tener ahí complicaciones bastante más graves, incluso en el sentido de la aparición de enfermedades y todo eso, ¿no? El punto número 9 dice el impulso al desarrollo, que es el viejo tema de las izquierdas en general, de todas las propuestas en América Latina, y cómo se aborda las alternativas para modelos en los que pueda haber diversidad de iniciativas industriales productivas y cómo se permite que la economía popular crezca. No tengo las cifras de cuánto es la economía popular emergente en el caso de Colombia,
pero evidentemente en muchos se parece a la que tenemos en el Perú, ¿no? Y son potenciales que existen, el tema es cómo logramos que prosperen, y eso lo tiene bastante claro. Y por último, la condición que él pone es cumplir con la Constitución, y efectivamente, claro, ellos tienen una Constitución que es más legítima que la nuestra, pero la convicción de que hay que defender este marco en el que los gobiernos pueden funcionar y que pueden evitar que retrocedamos a escenarios en donde la arbitrariedad de los golpes o las intervenciones extranjeras gobierne, creo que es clave, y la Constitución sigue siendo ahí la herramienta que tiene que usarse. Entonces, yo quiero remarcar de ese conjunto de medidas el sentido de realismo, ¿no? El sentido de realismo que está ligado con los problemas más importantes que en este momento existen en Colombia. De por sí son enormes, son muchos, pero ese es el programa que debe permitir que todos los actores que tienen algo que aportar en cada uno de los temas o en cada uno de los problemas tienen la puerta abierta en el pacto histórico. Y entonces viene el último tema que no está mencionado, pero que creo yo es importante en la dimensión de lo que Petro propone como pacto histórico, ¿no? Es el problema de la articulación de un pacto histórico a nivel de América Latina, ¿no? Eh, yo creo que esto se va viendo con una cierta claridad, que la viabilidad de los procesos de cambio entre los países que están rompiendo el dominio que han tenido durante siglos del capital o de los países imperialistas, etcétera, pasa por una necesaria alianza con los países vecinos, ¿no? Esa alianza es clave y el pacto histórico tiene que plantearse, ¿no? Entonces, yo me pregunto si, por ejemplo, no sería posible que Castillo pueda avanzar a un nivel de un pacto con Colombia expreso, ¿no? Y de la misma manera con Bolivia, en temas específicos vinculados al conjunto de problemas comunes, por ejemplo, el tema de la corrupción, ¿no? Que es un tema común, el tema del medio ambiente, que es otro tema común, porque si ese pacto histórico no se extiende a las naciones latinoamericanas, como lo pensó Bolívar en su tiempo, la viabilidad, la dificultad de liderar un proceso de cambios en el horizonte de plazo pequeño que se tiene de gobernar 5 o 6 años, entonces se vuelve difícil, ¿no? Entonces, yo creo que en la propuesta de Petro está implícito ese sentido de mandar latinoamericana en la necesidad de buscar una alianza que nos permita conversar de igual a igual con los actores externos y replantear de una manera democrática y histórica la relación con los países europeos y sobre todo con el gran actor del norte que es capaz de deshacernos lo que tenemos con una facilidad que es bien grande, ¿no? Entonces, eso un poco lo que yo quería resaltar es como una de las cosas que me parece que debemos aprender del ejemplo colombiano. Y bueno, definitivamente felicitar a los compañeros colombianos porque creo que están haciendo un trabajo que nosotros en el Perú, la verdad, no lo hemos hecho, ¿no? Muchas gracias. Luis Sánchez efectivamente ha estado en el clavo en muchas cosas y algo quizá que sorprendió también dentro de las medidas inmediatas fue la reforma tributaria. Probablemente estaba esperando de qué manera la correlación de fuerzas en el Senado, en el Congreso en general estaba positiva y fue positiva, de modo que se aventó a una reforma que obviamente es bastante ha sacado ronchas a muchos de los sectores, pero que creo que teniendo una mayoría y una aprobación de esas características va a ser posible tener una caja suficiente para enfrentar los retos a los cuales se ha trabajado. El otro tema que efectivamente que es importante es el tipo de alianza que se ha generado y la magnitud del frente que convoca, ¿no? Que lo ha resaltado muy bien y creo que es algo también que ha aprendido Lula, ¿no? Por eso algunos le decían, bueno, está apareciendo una segunda ola, pero muy moderada, ¿no? En realidad no es moderada, el problema es que está tratando de tener una apertura mucho mayor y una capacidad de gobierno que no la tiene obviamente la izquierda en su conjunto, no ha generado y lo vemos aquí en el Perú. Tenemos que generar una capacidad de gobierno y eso implica ciertas alianzas a partir de una
actitud muy humanista, muy democrática, muy clara respecto a la izquierda, que lamentablemente todavía no la tenemos en Perú con claridad. Pero creo que esa es la tendencia en general, a tratar de generar una capacidad de gobierno, y eso exige la presencia de ciertos sectores que tienen una experiencia efectivamente en ello y que necesitamos aprovecharla la mayor manera. Creo que eso también ha sido ensayado en Venezuela de alguna forma. Maduro solo no puede resolver los problemas de gobierno y la magnitud de los retos que significa el bloqueo y las sanciones. La apertura que ha tenido con los sectores le ha permitido también a dar un salto en su situación económica, incluso en resolver los problemas gravísimos que tiene, y de alguna forma eso está funcionando. Entonces creo que lo de Petro ha sido recogido quizá todas esas experiencias, toda esa realidad concreta, y que realmente nos ha enseñado bastante. Habría que aprender mucho de eso.